Lamentablemente, algunos compañeros con los que hemos participado de tantas luchas y de tantas esperanzas, desde mi punto de vista, han perdido la perspectiva de clase. Han perdido la perspectiva de clase y no han salido decididamente, firmemente, a apoyar este proyecto de reforma de la seguridad social que, como decíamos al principio, se trata de mejorar las condiciones de vida y en particular las condiciones de la vejez de los trabajadores. Yo no pongo a esos compañeros en la misma bolsa que a los defensores del capital conscientes y defensores de sus privilegios. Lamento esta discrepancia y que no tengamos hoy en la calle y en la lucha a todos los que hemos participado, a los que vamos el 20 de mayo a la calle a defender y a exigir verdad y justicia, o los que salimos el 8 de marzo a defender los derechos a la igualdad de las mujeres, o los que vamos al 1 de mayo, como hace tantos años, a continuar en la lucha de los trabajadores por su liberación. El debate sobre el proyecto de plebiscito se puede plantear simplemente en los siguientes términos. Es un debate entre la bolsa o la vida. En este caso se trata de la vida de los trabajadores, que se puede hacer un poco más digna, un poco más disfrutable, o de la bolsa del capital, la bolsa de los capitalistas, que se puede hacer un poco más grande, que ya es muy grande, o un poco más chica para que el trabajador viva mejor. ¿Por qué lo planteamos en estos términos? No es un invento mío, no se me ocurrió en este momento. Podemos ir más de un siglo para atrás. Por ejemplo, en 1852, hace casi 200 años, en Inglaterra se discutía si la ley vigente que establecía que los trabajadores tenían que trabajar 12 horas por día de lunes a sábado, se podía reducir a 6 días de trabajo de 10 horas cada día. Y eso generó un gran debate. Los capitalistas, los dueños de las empresas, usaban los mismos argumentos que se usan actualmente. ¿Qué decían? No podemos pagar como si fueran 12 horas y que trabajen solo 10. No podemos mantener los mismos salarios y que los trabajadores trabajen menos. Nos fundimos, viene una catástrofe, se van a quedar sin empleo. El mismo terrorismo que se está haciendo ahora, ¿no? Que nos dicen, si se aprueba el plebiscito, se mueren de hambre los niños pobres y se sucumben los bancos, las finanzas uruguayas. El mismo terrorismo se hacía en aquel momento. ¿Y qué pasó? La jornada de trabajo pasó de 12 horas a 10, y después de 10 a 8, y después la semana de 6 horas pasó a 5, las 48 horas semanales a 44, a 40, y así la lucha de los trabajadores, siempre con el viento en contra de los burgueses, fue logrando conquista, fue logrando el ejercicio de derechos. Y así se logró, por ejemplo, las vacaciones pagas. Hoy un trabajador trabaja 11 meses y un poquito más por año y cobra los 12. En la actividad privada en el Uruguay, el trabajador tiene además un salario vacacional, tiene días feriados no laborables que el patrón se lo tiene que pagar y el trabajador no lo trabaja. Y así, cada derecho que consigue el trabajador significa un costo para el patrón, menos ganancias para el patrón, una bolsa del patrón que ya es muy grande y se achica un poquito. Esta discusión, que viene desde la historia, desde lo profundo de la historia, en este momento se está planteando en otros términos, pero que en el fondo son los mismos, que es, en vez de discutir si se pueden pagar las vacaciones, si se pueden pagar los feriados no laborables, ¿qué se discute? Si se pueden pagar más años de trabajo o menos años de trabajo. Entonces, ahora está planteado en esos términos. El trabajador
tiene que trabajar hasta que cumpla 65 años o puede jubilarse cuando cumple 60. ¿Qué significa esto? Si el trabajador trabaja hasta los 65 años, hay 5 años más de su vida que el patrón le paga un salario y se queda con la diferencia, se queda con una mayor ganancia. Si el trabajador solo va a trabajar hasta los 60 años, el patrón se pierde 5 años de explotación, 5 años de ganancias. Y en esos términos está planteado. Entonces, del lado de los patrones, está bien, vivimos en una democracia y entonces los que están del lado de los patrones, como por ejemplo el economista Odone, que trabajó en el riñón del capital financiero, en CPA Ferrer, durante muchísimos años asesorando inversiones extranjeras, está bien, él está del lado de los patrones. Que lo diga Saldain, bueno, es un tipo que también se embolsa sus buenos dineros por asesorar a las empresas, a las AFAP, por asesorar una reforma. Y hablando de las AFAP, es una cosa absurda. Ustedes saben que actualmente los trabajadores tienen que entregar una parte del aporte que hacen a la seguridad social a las AFAP. Entonces, en primer lugar, hay un circuito absurdo, que es el siguiente. El Banco de Previsión Social junta la plata. Esa juntada de la plata tiene costos, ¿no? Pero el Banco de Previsión Social le pasa esa plata que junta a las AFAP y no les cobra nada. Las AFAP, con el 55% de esa plata, de acuerdo a lo que establece la ley, tienen que comprar títulos de deuda pública y el Estado, el gobierno, les paga una tasa de interés por esos títulos. Entonces el Estado agarra ese dinero que juntó el BPS y que le dio a las AFAP y se lo vuelve a dar al BPS para tapar el agujero o la insuficiencia de recursos que tiene el BPS por los aportes de trabajadores y empresarios. Entonces, ¿qué es lo absurdo? Si el BPS no le da la plata a las AFAP, no precisa ninguna asistencia financiera de rentas generales. Y el segundo absurdo, cuando un banco nos pide nuestro dinero, cuando vamos a hacer un depósito en un banco, el banco nos está ofreciendo el pagarnos un interés por ese dinero que nosotros le prestamos y lo va a usar. Pero en el caso de las AFAP, el absurdo es que los trabajadores le entregamos nuestros ahorros, nuestro aporte a la seguridad social, se lo entregamos a las AFAP y la AFAP, en vez de pagarnos, nos cobra por eso, nos cobra una comisión, nos cobra un seguro. Y en tercer lugar, con los ahorros de los trabajadores, las AFAP, como decíamos recién, el 55% lo tiene que comprar en valores públicos y reciben una tasa de interés, y con el 45% restante hacen negocios, sus negocios. Están buscando maximizar los ingresos para mejorar la renta vitalicia de los trabajadores posteriores, o están derivando esos ahorros que tienen hacia actividades que utilizan esos ahorros de los trabajadores para tener mayores ganancias. Entonces, lo de las AFAP es absurdo, no tiene fundamento. Hay que terminar con eso como está proponiendo el proyecto.